Esta es la meditación correspondiente al martes 20 de febrero del 2024. Estamos en la serie Tapa a Tapa. Consiste en una lectura devocional de la Biblia durante un año, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que continuemos hoy leyendo y compartiendo las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a compartir Levítico 9, verso número 7, hasta el capítulo 10, verso número 20. También vamos a compartir la lectura de Marcos 4, verso 26, hasta el capítulo 5, verso 20. Continuamos con el Salmo 37, del 30 al 40. Y finalmente, hoy compartiremos Proverbios 10, 6 y 7. Estamos leyendo en textos que se pueden llamar o se llaman de género legal. Son textos legales que van estableciendo las pautas, estableciendo, digamos, también las prescripciones que el Señor dispone para su pueblo, especialmente las que tienen que ver con el culto y la celebración del Señor. En Levítico 9, hoy aprendemos cómo Moisés instruyó a Aarón a que finalmente pusiera en práctica lo que ya se había establecido en los capítulos anteriores. Notamos aquí cómo pasamos a la práctica de lo que ya se había establecido. Así que Aarón y sus hijos pasan a las rituales de purificación y que son en este caso por sí mismos, las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Después pasa, como hemos leído o vamos a leer, a las ofrendas del pueblo, que también son por el pecado, y las ofrendas quemadas, incluyendo las ofrendas de paz. Al final de este relato, del que Aarón pone en práctica la enseñanza de Moisés, encontramos cómo bendice al pueblo. Es la bendición sacerdotal del pueblo. Y al terminar, cuando Moisés y Aarón salen del tabernáculo, hay la presencia majestuosa, imponente del Señor, mediante un fuego ardiente que levanta del pueblo una exclamación de gozo y de alegría. Pero la lectura nos reserva una historia trágica, un momento clímax de manifestación del Señor, y dos jóvenes, pues supongamos que son jóvenes, que actúan de manera insensata, ofenden al Señor, presentando ofrendas como no se debería de hacer, y por su desobediencia mueren. Además, se señala en el pasaje que los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, deberían de abstenerse de tomar cualquier tipo de vino. Al final del texto de este día, se relata cómo Aarón toma la decisión de no comer de la ofrenda porque está en duelo por sus hijos, aunque Moisés le había indicado que deberían de hacerlo conforme a lo que dice la ley. Aarón aduce su duelo, su dolor, para no hacerlo en esta ocasión, y Moisés comprende esta parte humana del sacerdocio de Aarón.
Podemos decir varias cosas de nuestra lectura de hoy. Sigue siendo muy importante la purificación del pueblo y la purificación del sacerdote. El Señor provee elementos para que eso sea posible, para que haya un pueblo puro, un pueblo limpio, un pueblo a la altura de la encomienda que se le ha dado de parte del Señor. También es extraordinario cómo el Señor se hace presente a través del fuego. También lo leeremos cuando lleguemos dentro de muchos meses al texto de los Hechos, cuando en Pentecostés también esta forma de fuego se hace presente manifestando la presencia del Señor. Más allá de lo que implicaría físicamente el fuego, hay sin duda un sentido de purificación, de manifestación divina, que es lo que le da un sentido al relato de el Levítico. Hay que tener cuidado cuando uno se presenta ante el Señor de manera indigna. ¿Y quién podría decir que no lo hace así? ¿Quién podría aducir una vida tan recta, tan pura, tan limpia, que se presente ante el Señor con manos limpias y corazón completamente puro, como cantamos en el himno? En realidad, se trata de que haya un compromiso profundo, sincero, honesto, para presentarnos delante del Señor como sacerdotes, y esto se hace objetivo cuando se cumplen, en el caso de Levítico, las leyes ceremoniales, las leyes rituales, la limpieza incluso corporal y de las vestimentas de los sacerdotes y el orden de los implementos que deben de usarse en la ofrenda. De no hacerlo así, hemos leído, hay terribles consecuencias para los hijos de Aarón. Pero el dolor es humano, el dolor nos aflige como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, y eso a veces nos hace tener una actitud reservada. No podemos sentirnos o no nos sentimos con la fuerza para hacer todo lo que se nos pide que hagamos. Moisés entiende que hay esta parte humana cuando el sacerdote está pasando momentos difíciles, como tal vez tú, de prueba, de angustia, de dolor. La carga es pesada, la lucha cotidiana a veces se torna muy difícil, pero el Señor entiende nuestra humanidad. Por eso Jesús dice la palabra que fue tentado en todo, y aunque no conoció pecado, sabe lo que es la humanidad, el ser humano. Esto lo veíamos en el sermón de las 6 de la tarde respecto a Primera de Juan, porque nos tocó hablar de una situación de pecado. Y nos tocó hablar de una corriente que estaba presente en la iglesia de aquellos años, que se llama docetismo, y que consistía en una herejía, una doctrina falsa, que ponía en duda la plena encarnación de Jesús. Ellos decían que no podía ser posible que Dios hubiese tomado forma humana, así que totalmente negaban la encarnación y pensaban que era como un fantasma, como una ilusión. Pero Juan insiste, lo veremos otra vez en segunda de Juan, en la importancia de comprender la encarnación plena de Dios en Cristo. Conoce nuestra humanidad no solo porque nos diseñó, nos creó, sino porque también tomó forma humana. Así que Él entiende cuando estamos pasando momentos difíciles. Y si usted lee los salmos, como lo hacemos cada día, va a encontrar cómo la humanidad del salmista se manifiesta salmo tras salmo. Un corazón a veces vengativo, un corazón a veces angustiado, deprimido, triste, lleno de emociones, afligido. Ahí está, en los salmos. Pero antes de caminar hacia los salmos, quedémonos un momento más en Marcos 4:26 al 5:20. Aquí Jesús nos comparte dos parábolas respecto al reino, dos historias simbólicas respecto al reino, o dos relatos más que historias de carácter simbólico. La semilla que decrece de manera natural, si la iglesia no crece,
naturalmente es porque algo pasó con la semilla. No tenemos que motivar a la semilla, ni amenazarla, ni convencerla para que crezca. La semilla que es tal y que está sana, de forma natural va a crecer. Esto nos enseña mucho respecto a la salud de nuestro corazón. Si en tu vida estás creciendo, te estás desarrollando, estás madurando, es porque la semilla, de forma natural, está dando fruto. Y si no, si padece de enanismo físico, mental o espiritual o emocional, es porque algo no se está desarrollando bien en tu propia vida. La segunda metáfora es la de la semilla de mostaza, la parábola de una semilla muy pequeñita y que por su crecimiento llega a ser la hortaliza más grande en el huerto. La misma idea, lo que es del reino, lo que es saludable, crece y llega a ser algo muy significativo. Esa es nuestra confianza. Pon la semillita. Sé tú una semilla del reino y donde estés, da fruto, crece y puedes incluso tomar una posición de liderazgo, no por tus propias habilidades, que sin duda el Señor también te las da, sino porque es manifestación del reino del Señor. Una vez que atraviesan el lago, se acerca una tormenta y los discípulos se llenan de temor. Jesús calma la tempestad y los exhorta, los regaña. Son temerosos porque siguen, disculpen, teniendo falta de fe. Pues no todo temor es pecaminoso ni fruto de la incredulidad. Hay cierto temor natural ante situaciones que nos ponen en peligro y a veces es bueno porque nos mantiene alertas y nos protege, pero Jesús habla de un temor que es falta de fe. Allí está Jesús con ellos. ¿Cómo podrían temer una tormenta? Allí está Jesús con ellos. Ahí va Jesús en tu barca, va contigo. A veces nos olvidamos, pero ahí está y viene con nosotros. Su presencia es suficiente motivo para vivir confiados, para tener confianza y no tener temor. Al llegar a la orilla, un hombre endemoniado, de manera terrible, dice que tenía una legión, se presenta ante Jesús, lo reconoce como tal, le pide los demonios que no los eche fuera o si ya no hay remedio, que los deje ponerse dentro del hato de cerdos. Dice la palabra que fueron 2000 cerdos los que ese día se despeñaron por la presencia de los espíritus malignos. Pero el hombre fue liberado. Lo encontramos ya en sus cabales, en su sano juicio, y empieza a proclamar lo que Jesús había hecho en su vida, proclamando el reino. No importa qué tan mal estés, no importa qué tan grave esté tu situación, nada es más grande que el poder de Jesús. Si tú crees, si permites que Él te libere, Él lo va a hacer sin duda, porque a eso vino. Pero tienes que estar dispuesto a que limpie tu vida y te regrese tu sano juicio y que estés en tus cabales. Porque una de las manifestaciones de que una vida está oprimida espiritualmente es que se pierden los cabales, se pierde el sano juicio. El Señor puede transformarte de un endemoniado a un predicador. Esas son las cosas maravillosas que Él hace en una vida que está dispuesta a que el Señor obre con libertad. Algunas pequeñas gotitas de miel que entresaco del Salmo 37. Mira qué hermoso. Pon tu esperanza en el Señor, confía, espera en Dios, pero no es esperanza pasiva, sino esperanza activa. Marcha con paso firme por su camino. Esperar y marchar. Parecieran contradicciones, en realidad no lo son. Y aunque el género del Salmo sigue trabajando muy
acertadamente y con gran belleza literaria las oposiciones, aquí en realidad se da una idea de completitud, que se completa, de plenitud. La esperanza se completa con el paso firme que tenemos cuando estamos en el camino del Señor. Y una segunda, el Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos difíciles. El Salmo dice que puede llegar a nuestra vida tiempos difíciles, lo afirma, no lo niega, pero a la vez dice que el Señor rescata a los justos. Asegúrate de que has sido justificado con la sangre de Jesús, porque eso te da la confianza de que te va a fortalecer en los tiempos difíciles. Por último, pues ya no es una preocupación de mucha gente hoy preservar su nombre, llegar un buen nombre, mantener un buen nombre. Se ha perdido esto en las personas que ya no les interesa ser honorables, pero sigue siendo importante en el mundo empresarial porque una empresa sabe que si no cuida su nombre, se puede ir a la ruina. Así que debemos nosotros de entender que hay aquí una enseñanza. El nombre del perverso se pudre. Cuida tu nombre. Y eso se cuida con la enseñanza de mantener nuestro corazón en integridad. El domingo terminamos, ahora sí, las cartas de Juan, porque voy en el culto de las 10 al mensaje de segunda de Juan y en el culto de las 6 al mensaje de tercera de Juan y cerramos de bendición. Y estamos preparándonos para los mensajes que nos llevarán derechito a la semana de pasión, manteniendo siempre en nuestro corazón uno más para Cristo, porque Jesús para eso vino, para que ganemos, que gane almas para Él, los salve del pecado, les dé una vida nueva y libre, y en esta tarea nos encomendó a nosotros continuar pescando almas. Así que hagámoslo con entusiasmo. Dios sabe, cuando esa semillita va a dar fruto. Tú no dejes de sembrarla. Esa es la enseñanza que tenemos de la palabra de nuestro Dios. Te animo a que sigas adelante, no pierdas el ritmo. Estamos en la subidita, recuerda, a veces los textos parecen muy reiterativos, la enseñanza parece ser la misma. Si tenemos cuidado, veremos que hay algunas diferencias, algunos pequeños matices importantes, pero es mantener el paso, mantenerlo firme y siempre preguntarme, Señor, ¿qué me dices a mí en tu palabra? ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Me estás llamando a la pureza, a entregarte un sacrificio digno, una ofrenda aceptable? ¿Me estás llamando a ser esa semillita que da fruto, fruto que crece, a ser la más grande de las hortalizas? Esa es una aspiración legítima. Sé la hortaliza más grande de tu huerto. Ahí no hay pecado, hay un buen deseo. Que así sea. Les abrazo y nos vemos por aquí en la próxima meditación. A la hora en que tú te conectas, es la mejor hora y en la plataforma que tú puedas usar.